¿Te lastimaste alguna vez en el basural? Sí, me clavé una jeringa, estuve en tratamiento por casi 4 años y medio. Nosotros las veces que fuimos al basural a buscar lo que es leña, una vuelta nos encontramos con un cajón, con una persona adentro, ahí en el basural, tirado. Bueno, yo tenía una amiga que cuando ella fue, rompieron una bolsa, encontraron un feto de un bebé. El basural más grande del mundo. Allá vamos. Adelante. Todo el tiempo, desde que llegamos, hace 5 minutos que llegamos y no pararon de entrar y salir camiones con basura todo el tiempo. Y hay gente que hace filas para comer. O sea, se turnan para venir a comer. Bueno, estábamos dando una vuelta por los alrededores del basural y yo te dije, che, qué olor que hay. Sentí como olor porque tenía la ventana un poquito baja. A ver, Tommy, no nos deja de sorprender en ningún momento. Estábamos dando vueltas para ver dónde nos metemos. Encontramos un lugar, pero había unos pozos de basura que la verdad que es un peligro para la gente. Que venga acá a revolver la basura para comer es un peligro. Y lo que acabamos de ver te deja sin palabras. Los vecinos nos dijeron, en el basural se van a encontrar de todo, nos dijeron. Y efectivamente, cuando te dicen de todo, es de todo. Incluso animales muertos. Esto es un caballo. Acá hay un caballo entero, que fíjense las condiciones en las que está. Fíjense las condiciones en las que está, lo está comiendo las moscas, lleno de larvas. Es un asco realmente, el olor que hay es impresionante, no se lo imaginan. Y esto es un peligro biológico también. Imagínense que acá hay gente que viene a revolver la basura. ¿Qué edad tenés? 40. ¿Tus hijos qué edad tienen? De 2 años, de 6, de 7, de 12, 16, 18 y 21. ¿Y cómo es un día en tu vida? ¿Vos te levantás a la mañana y lo primero que haces es venir acá? Por supuesto. ¿Qué cosas venís a juntar? ¿Qué cosas venís a buscar? Mercadería para vender, cartón, chatarra, aluminio, cobre y algo que pueda llevar, que me sirva para llevar a mi casa. Si encontrás, por ejemplo, algo para comer, Me lo como acá en el momento. ¿qué cosas solés encontrar, por ejemplo, para comer? Fiambre, salchicha, asado. ¿Y alguna vez te intoxicaste? Jamás. Jamás. ¿Cómo haces? ¿Tenés algún cuidado? Digamos, ¿la cocinás bien, la comida? ¿Cómo haces? No, yo en realidad lo que ya está cocinado lo que encuentro. Uno se da cuenta más o menos. Ve que sirve, bueno, se la come. Después, una vez que pasó, si sentí que está en mal estado, ya está, ya lo comiste. ¿Y toda tu vida viviste cerca del basural? Sí. O sea que ya desde chiquito venías acá. De los 9 años, 31 años acá. Y voy a morir acá, no me queda otra. ¿Para tus hijos? Quisiera que no, pero... ¿Van a la escuela? ¿Qué hacen? Van a la escuela, el día termina a las 4 de la tarde y arrancan a las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde y después, bueno, están jugando en casa. Y a veces te dan una mano, vienen acá. Tengo 2 que vienen acá, pero ellos por su cuenta. Laburan para ellos, ni para mí ni para la madre. ¿Tu mujer labura? ¿Cómo hace? ¿Viene y te ayuda también? No, mi señora es ama de casa. Está con los chicos en casa, cuida a los más chiquititos, claro. No puede dejar todo el día solo, ¿no? ¿Y hoy qué encontraste? Y hará una hora que viene, pero ya tengo mercadería de ayer. ¿Qué Porque comiste ayer hoy? no compraron y entonces la vamos a vender hoy. ¿Qué comiste hoy? Ah, todavía nada. Gracias. Hola, Cari, yo soy Tomás. Un gusto. ¿Qué edad tenés? Tengo 42 años. ¿Cuántos años trabajando acá en el basural? Y hace más tardar desde chica, debe ser, el nene mío tiene 17, 18. Y de muy chica vine con mis padres y sigo acá en el basural. O sea que este fue tu trabajo toda tu vida. Toda mi vida fue mi trabajo, toda mi vida. ¿Y tus hijos qué edades tienen? Ella tiene 17, 22 y bueno, y la otra de 22 que está en casa, tengo gemelos de 22. ¿Y todos viven del basural? Todos vivimos del basural. El día a día, lo que se supera, el riesgo, como le decía a tu compañero, con las máquinas, con esto, con aquello, ¿entendés? A estar sin guantes, a las enfermedades. Aparte tengo diabetes yo, ella tiene marcapaso y de noche estudiamos. El martes y miércoles vamos a los fines de 6:30 a 9:30 de la noche. ¿Te lastimaste alguna vez en el basural? Sí, me clavé una jeringa, estuve en tratamiento por casi 4 años y medio. Tuve que hacer todo lo que fue un tratamiento, todo, viste, para ver que venía la aguja. Gracias a Dios no me agarré nada. ¿Cómo es el futuro para tus hijos? ¿Van a la escuela? Sí, van a la escuela. Yo tengo 2 de noche, 2 que terminaron y bueno, ella que está haciendo los fines conmigo. Aparte de estudiar en la escuela 17, está haciendo fines conmigo. Son 2 cursos que se hacen en un año. Yo quiero un buen futuro para mis hijos. No quiero esto para ellos, no quiero. Pero bueno, es la única solución que tengo para sobrevivir día a día. Yo estoy sola con ellos y bueno. ¿Qué comiste hoy? No, hoy no todavía nada. ¿Qué juntaste? Contame. Botella, cartón, todo lo que es esto. ¿Dónde lo vendés y cuánto te pagan, ponele, por esto? No, de esto te hace 20, 25. De lo que venís por ser de las 7 de la mañana, 9 que venís, hasta el otro día y para vender. De noche tenés que trabajar para vender. Te hace 20, 25. Aparte ropa, zapatillas que te lleva para los chicos. Está dura la situación, ¿entendés? ¿Quién tiene la culpa, Karina, de lo que te pasa? Yo creo que nadie. Trabajar así en el basural es un orgullo, ¿entendés? Que no, para mí un orgullo porque yo me crié acá en el basural y veo orgullo a otra solución de andar robando, que esto, aquello, ¿entendés? Está bien, no es la única solución que quiero, porque para mí si me ofrecen un trabajo, voy y lo trabajo, ¿entendés? Si puedo sacar a mis hijos de esto, lo saco. Pero bueno, con orgullo levanto la frente y trabajo, ¿entendés? Felicito, Karina. No, dale. Karina, ¿tuviste un trabajo en blanco alguna vez en tu vida? Nunca en la vida, nunca. Tiré
currículo por todo lado, terminé la escuela, 7º grado, estudié maestra jardinera, lo que fue. Indignación, Sí. tristeza, el olor es nauseabundo y hay gente desde las 8 de la mañana haciendo fila para revolver la basura y comer de la basura. Eso es lo que genera más indignación. Y no estamos muy lejos de Capital, vinimos en el auto de Walter 50 minutos. 50 minutos de Capital, pareciera como que esto es algo cotidiano, sucede todos los días. La cantidad de camiones y de gente, bueno, ya vemos ahí lo que es un hombre que está revolviendo la basura. Es indignante. Mi nombre es Tomás, un gusto. ¿Cómo es tu nombre? Norma. ¿Encontraste algo? Sí, algo. Me da mi hijo, si no. ¿Qué te llevas de acá del basural ahora? Mugre. No, toalla. Pero veo, mirá, acá te encontraste cosas para la cocina, ¿no? Una espátula. ¿Venís siempre? Sí, cuando viene mi hijo, sí. 2 veces por semana. ¿Qué edad tenés? 68. ¿Encontrás comida a veces acá también? No, ¿No? ¿Qué buscan más que nada? ropa, sí, para llevar las pellas, para vender. ¿Te ayuda, te rebusque, digamos? Sí, ¿Hace cuánto lo haces? 6 años hace. ¿Y la gente del municipio los deja revisar la basura? Sí. No hay problema. No hay problema, son buenos. Con las máquinas nunca hubo ningún accidente, nada, ¿no? Nada. ¿Hay mucha gente que viene? 20 ahora, pero a veces se juntan. Ah, ¿sí? ¿Una banda? ¿Cuántos en un día? Más o menos 50. Te veo emocionada, noto emocionada. Sí. No, a veces me pongo mal porque mi hijo, viste, como no tiene laburo, viene acá. Sí. A veces comen, a veces no. ¿Qué edades tienen tus nietos? La nena va a cumplir 2 y el nene tiene 7 y después tengo 200 nietos. Mucha suerte, mi amor. Bueno, gracias. Suerte, gracias. Acá adentro no pueden estar. Se lo pido amablemente y se pueden retirar, si no voy a tener que llamar a las autoridades. Porque ustedes se metieron por un lugar que no se debían Porque se meter. metían todos. Ustedes tienen, allá está la garita, allá adelante. No conocemos, vinimos y vimos como que los camiones estaban acá, entonces por eso nos metimos Claro, por acá. pero por ahí no entró ningún camión. Por ahí están metiéndose Claro, todos, por pero eso. vos tenés el auto allá abajo. Claro. ¿Y qué hiciste? ¿Saltaste para arriba? No, Hay un camino. Hay un camino. Está cerrado el camino. Claro, Sí. venimos por ahí. Claro, no. Te invito a que por favor se retiren. Si quieren venir acá adentro, vayan al municipio, dan una nota, vienen con una nota y pueden estar acá adentro. Tienen que venir con una autorización. No pueden entrar así porque sí, a firmar. Más que todo por el bien de ustedes. Hay mucha gente acá adentro que no le gusta que la firmen. O sea, se puede venir a revolver la basura, pero no se puede venir a filmar. Exacto. Sería, digamos. Acá ellos no vienen a revolver, vienen a trabajar. Es un laburo. Ellos, Sí, y revolver la basura, digamos. Por eso, sacan la comida de la basura porque el municipio no los ayuda de otra forma, digamos. Ayuda Claro. tienen, nada más que no O sea, la ayuda sería entrar a revolver la basura, digamos. Igual a mejor, no es con vos, ¿viste? No, Que yo soy pelear un con vos. empleado, ¿viste? Por eso, obvio. Sí, ¿Y quién te dio aviso de que estábamos por acá? Y los mismos compañeros, los mismos chicos. Claro. ¿Qué están entrevistando ustedes? Che, y con tanta gente que ingresa acá, digo, ¿en ningún momento hubo un accidente acá? Hasta ahora, gracias a Dios, no. Bueno, estábamos recién grabando y nos apretaron, el muchacho nos echó. Bastante maleducado el muchacho, nos sacó diciendo que la gente está trabajando y que ellos tienen un permiso para venir a revolver la basura. O sea, hay que sacar un permiso para revolver basura. Pero nosotros que queremos mostrar la realidad, no nos dejan. Vos después también me dijiste que lo escuchaste cuando él habló por teléfono, era una persona que es del municipio la, Sí. la que nos echó. Lo tengo grabado. ¿Qué dijo cuando hablaba Dijo por que teléfono? si no se van, hay que mandar a 2 para que los vayan a apretar. Eso es lo que nos dijo. Así que gracias por mostrar la realidad. No podemos entrar al predio, pero sí desde afuera podemos hacer las entrevistas, supuestamente. Yo me subo hasta ahí y le pego un grito. Nos van a echar igual, ya a esta altura, ¿no? Está ahí el chabón mirando. O sea, está esperando que venga Exacto, está esperando que venga. un móvil policial que deben haber llamado o algo para intimidarnos y sacarnos de acá. No quieren que mostremos lo que está pasando, que estamos el basural más grande de Argentina y la gente viene a comer de la basura todos los días y hay un montón de camiones que llegan todo el tiempo y un montón de gente que viene atrás buscando la forma de parar la olla. Una vergüenza que pase esto en el 2024 en la Argentina. No importa el gobierno que esté, ya no importa esto, porque esto no es que pasó hoy, cayó la basura. Esto debe pasar hace muchos años. Que no se visibilice y que no lo dejen que se visibilice. Eso es lo que más duele. ¡Vení segundo! ¿Podemos charlar desde acá? Le estamos gritando a una familia que está allá, una familia completa, y se acercaron recién. Esto parece una montaña, todo de basura. ¿Podemos hablar 2 segundos? La gente no quiere hablar. La gente no quiere hablar porque si no nos los dejan pasar de vuelta. O sea, hay alguien que maneja el Exacto. ingreso al basural. O sea, lo más raro de todo es que nosotros estamos abajo de lo que sería la ruta y hay como una montaña de basura. Llamamos a una familia que estaba detrás de una montaña de basura y se acercó. Le dijimos, ¿querés hablar con nosotros? Me dice, disculpa maestro, pero no me dejan. Esa fue la respuesta. Y eso es lo que pasa. O sea, hay alguien que maneja esto, no sabemos quién es, si hablan y muestran lo que pasa, no los deja de entrar más. Hablé con una vecina. Sí. La vecina me dijo que hay 8 personas que perciben un sueldo por parte del municipio para controlar quién entra y quién no entra a este lugar. Ah, viene por ahí la mano. Claro. Entonces, por eso hay el muchacho que está ahí nos sigue a todos lados donde vamos caminando. Exacto, el pibe que está acá enfrente. No sigue, donde vaya, está. Bueno, nos echaron del basural, pero estamos dando la vuelta para tratar de entrar por otro de los costados. La verdad que es enorme y es prácticamente imposible para ellos poder fiscalizar todos los ingresos que tiene. Así que bueno, vamos a tratar de charlar con la gente
por otro costado, a ver si por ahí tenemos más suerte. Micaela Rodríguez, ¿a cuántos metros estamos del basural acá? ¿Cuántas cuadras son, Mica? Y son 5. ¿Cómo es vivir a 5 cuadras del basural? Y es medio difícil cuando prenden fuego. Cuando prenden fuego, o no ves nada para ir a trabajar o directamente te quedas en tu casa, digamos. No salís. ¿En el verano con el calor? Y ahí sí, es difícil. ¿Hay mucho olor? Sí, más para aquellos lados que es para la parte del basural. ¿Cómo se compone tu familia? Yo con mi novio y mi suegro. Somos 3 nada más. ¿Cómo era tu nombre? Miguel. Miguel, ¿cuántos años trabajando en el basural tuviste? Sí, no me acuerdo, pero mucho. Es el único medio de laburo, porque lo mismo que vos saques a esa gente, ¿dónde vaya a trabajar? Si hoy por hoy te dan laburo, te dan 2 meses, 3 meses y te sacan. No es como antes, que vos, por más que cumplías, seguías. Si esa gente se va de ahí, ¿dónde va a laburar? ¿Era duro laburar para vos ahí o cómo era? Y sí, todo duro eso. Cargar los bolsones, trabajar ahí, te agarra la lluvia. ¿Hace cuánto tiempo está la quema? Ya te digo, voy a cumplir 59 años y ya existía la quema. O sea, hace 50 años que está el basural prendido fuego. Tiene que ser más que, mucho más. Más. Los camiones eran carros, volcadores, a caballo se tiraban en ese tiempo. Estamos con David y Ámbar, que tiene 8 meses. Estamos a menos de 100 metros del basural, más o menos, muy cerquita del basural. Y Ámbar, con estos 8 meses, una edad muy temprana, muy chiquitita todavía, está teniendo problemas respiratorios ya. Por el tema del humo del basural, ¿no? Así es. ¿Y esto hace cuánto empezó, David? 6 semanas. 6 semanas, o sea, hace ya 1 mes y medio que están con esta situación. ¿Qué te dicen los médicos? Necesita la vacuna, pero no la pueden vacunar por el tema de cómo está ella. ¿Y vos qué sentís como papá? De tristeza que no la puedan atender a mi nena. ¿Hay mucho humo realmente? O sea, ¿cuánto humo hay? Y entonces, el campo ese no se ve nada. No puede ni salir acá. Cuando hay humo, a veces te intoxicás con el humo que hay. Acá se ve, mirá. Claro, ya hay humo ahora que está saliendo allá. Y en una semana, ponele, pues yo para entender, viste, en una semana de 5 días, ¿cuántos días hay humo? La semana entera. Te pone a pensar, no puedes salir ni hacer mandado. Porque no se ve y tenés hasta miedo de que te salga una persona de atrás del árbol para robarte. Porque así vos querés salir a la calle y con el humo no se ve nada. Y no ves si viene alguien atrás tuyo, adelante tuyo. Pero como dije, hay gente que come de eso. Porque hoy está difícil conseguir un trabajo. ¿Y son muchas las personas del barrio que van a buscar para comer en la basura? Bastante. Hasta nene de 14 años veo laburando yo. Y comer de ahí, porque comen de ahí ellos. ¿Y vos que sos mamá, qué pensás? ¿Qué te genera, digo, cuando ves a ese nene que tiene 14 años? Y a veces impotencia, porque yo pienso que los que tendrían que laburar son sus papás, no ellos, siendo tan chicos. Pero bueno, ellos siempre te van a decir que ellos quieren tener su moneda, que no viven sus papás. Pero te da impotencia porque ellos tienen el pulmón muy chico, ellos pueden morir intoxicados por el humo. Pero la familia se ve que no piensa en las criaturas hoy en día. Ahora, no solo afecta a los pibes que van a trabajar a la quema, sino que también nos contaban unos vecinos que la basura a veces la tiran en la puerta de una de las escuelas de acá de la zona. Sí. Cerca del basural hay una escuela. Escuela 3, ¿no? Escuela Campo. Está ahí cerca del basural y vos pasás y vas a ver la basura toda ahí tirada. Ellos limpian, sí, pero es lo mismo porque el otro día volvió a pasar y está toda la basura ahí rota. Y aparte es un peligro para los chicos, digo, porque está toda la basura desparramada en la puerta de la escuela y ahí hay cualquier cosa. Nosotros dábamos una vuelta, encontramos recién que había un caballo en descomposición, hay fierros, hay cosas cortantes. Nosotros las veces que fuimos al basural a buscar lo que es leña, una vuelta nos encontramos con un cajón, con una persona adentro, ahí en el basural, tirado. Y fue difícil, y eso que fuimos a buscar leña nomás. ¿Pero y eso cómo llegó ahí? Y no sé cómo llegó. ¿Qué otras cosas raras encontraron en el basural? Y bueno, yo tenía una amiga que cuando ella fue, rompieron una bolsa, encontraron un feto de un bebé. Y en ese mismo lugar van chicos de 14 años a revisar la basura. Y no tienen nada, ni un elemento para ponerse en la mano. Ellos rompen una bolsa así, sin guantes, sin nada. La quema está en el medio, la escuela está en la calle de aquel lado. Pero no podés pasar. Los nenes míos van a la escuela 11. Me la recomendaron millones de veces que los lleve ahí. Pero si no podés pasar. Los días de lluvia no pasás porque... Pero pará porque no entiendo, perdón. Vos estás entendiendo, Walter. Digo, es una locura. ¿Cómo puede? O sea, es una calle donde pasan los autos y esa calle la tapan con basura. ¿Y cómo hacen los pibes para ir a la escuela? ¿Que van caminando por encima de la basura? Y sí, los padres que los llevan o los llevan en auto o los llevan en moto esquivando la basura y tratando de llevar a las criaturas a la escuela. Los que van ahí. O sea, la escuela tiene una entrada por la ruta y una entrada por el callejón. Vos por el callejón entrás por la entrada principal de la escuela, pero no podés pasar por la basura, en la escuelita de Sucre. Tiene jornada completa, pero ¿qué chico va ahí? ¿Sabés la cantidad de chicos que sacaron de ahí y terminan en la escuela 21? Porque no podés pasar. Los días de lluvia no irían nunca, porque es tierra. La huella más honda es así, la menos profunda, es así. Contame, Jenny, ¿vos tenés conocidos acá del barrio que vayan a esa escuela? Sí, lo de parientes de mi nena, si ponele mi nena, ella sufre de broncoespasmo, ella usa PAF de por vida. Una vez nos levantamos y yo pensé que se me estaba prendiendo fuego la casa, y no, era todo el humo de la quema, estaba dentro de mi casa, y mi nena se ahogaba. No sabía si sacarla
sacarla afuera para que respire o dejarla adentro, pero el humo estaba igual, adentro o afuera estaba igual, no se puede vivir así. ¿Qué sentías, mamá, en ese momento? Me imagino la desesperación, ¿no? Yo con Martina estuve internada, ella le pusieron respiratorio todo, se salvó porque Dios quiso. Y cuando se empezó a ahogar, yo le hice el PAF y el PAF no me funcionaba porque al mismo humo no le ayudaba también. Y yo sentía que se me moría otra vez la chica. Basura por todos lados, yo limpio la casa, pero si el humo entra igual y nadie hace nada. Y a los políticos lo único que le importa es llenarse los bolsillos. No le importa a los vecinos, no le importa a los chicos, no les importa nada. Lo único que le importa es vivir ellos bien, tienen su country, su casa, sus perros y no les importa a los vecinos. Por este barrio nadie hace nada. A veces llega el humo hasta el centro y de acá al centro tenés un trayecto. Yo me voy en moto a la mañana, llevo a las nenas al colegio y yo tengo que ir por el callejón a 2. Tengo que ir porque no se ve nada y no me animo a ir en la ruta con las nenas en la moto a llevarla al colegio y la tengo que tapar hasta acá por el humo, hasta en el verano. Bueno, hemos recorrido el basural hablando con gente que estaba ahí, hablamos con los vecinos y llegamos hasta la escuela número 3 que, aunque no lo crean, si girás la cámara está frente al basural y en este momento están quemando, los chicos están atrás. En un ratito vamos a hablar con la directora. Y va a ser un testimonio muy interesante, sobre todo porque lo viven todos los días y están pegados al basural. Hay menos de 100 metros de acá al basural, así que va a ser importante el testimonio de ella. ¿Qué piensas? Chicos están jugando ahí atrás y estamos a nada de la basura. No me deja de asombrar Argentina. Hace un ratito hablábamos con una vecina, nos contaba cómo encontraron un cuerpo en el basural, tenés pibes que juegan entre la basura, a veces la basura tapa el camino a la escuela. No sé, son cosas que te las cuentan y decís, no puede ser. Hasta que vinimos acá y lo vimos. No. Pensar que muchos de los padres de estos chicos trabajan en ese basural. Muchos de ellos laburan ahí y no tienen otra forma de rebuscársela, de llegar a fin de mes. Bueno, vamos a hablar con Susana, la directora de la escuela número 3, que está frente al basural. Estamos entrando a la oficina de Susana, que es la directora de la escuela número 3. Susana, gracias por recibirnos. La escuela número 3 y enfrente el basural. ¿Cómo es esta historia? Es increíble, que nadie sepa que hay una escuelita tan chiquita como esta al lado del basural. Esta escuela fue creada en 1884. Hace 50 años que está el basural. Y nunca nadie, pobrecita, le dio lo que pasa en la familia, que vive acá, las cercanías, todo lo que está pasando acá por la quema, por el humo. ¿Qué pasa a los chicos? Bueno, tienen muchos problemas respiratorios, problemas de piel. Por ejemplo, el año pasado fuimos evacuados 3 veces. Nos evacuaron porque en invierno se mezcla el humo y la niebla y se hace imposible respirar. Una de las veces que sucedió eso, pusimos los chicos en el piso porque había entrado el humo adentro de la escuela. Entonces pusimos los chicos en el piso, llamamos a Defensa Civil. Sí, llamamos, ellos vinieron, nos evacuaron y nos tuvimos que ir porque era imposible respirar. Las maestras son la segunda madre, es una segunda familia. 8 horas estamos acá. ¿Qué te provoca a vos que a tus chicos les pase esto? Y lo que tienen muchos problemas respiratorios, Entonces también hay mucha inasistencia porque llega el invierno y tienen asma, tienen broncoespasmos y hay que estar, somos como una gran familia, entonces nos cuidamos entre todos. Nos cuidamos entre todos, decís, claro, pero qué difícil, porque el humo no los podés cuidar, no hay forma, ¿no? ¿Qué te pasó cuando los tuvo que evacuar Defensa Civil? Digamos, cerraste la escuela, hiciste todo lo que pudiste, pero ya no había más nada para hacer, ¿no? Desesperación, así, desesperación. Y angustia viéndolos tirados en el piso para que, resguardándolos. Imaginen si les llega a pasar a uno de los chicos, no sé, bueno, terrible. A unos metros encontramos un caballo muerto en descomposición. 2 caballos muertos, hay otro un poquito más adelante. Cuando el viento está de este lado, es imposible respirar el olor. ¿Qué te dicen? ¿Qué te dicen de tener el basural acá enfrente de la escuela? Ellos ya están acostumbrados. Y muchos de los chicos, las familias trabajan ahí como cartoneros. Ellos ya están acostumbrados. Una de las cosas que vimos entrevistando a los vecinos es que nos decían, queremos que se termine esto, pero a su vez es nuestra fuente de trabajo. Exactamente. Queremos que se termine con eso, pero también muchos viven de eso. Acá tenemos varias familias que viven de cartonear y de entrar al basural. Y para los chicos es algo normal. Traen objetos que juntan de la basura y a veces se los traen de regalo a las maestras si vienen a encontrar una cadenita o un adorno y se los traen. Nosotros los recibimos con todo cariño, obviamente. Para ellos es algo normal. ¿Con estas condiciones puede aprender? Sí, porque nosotros damos todo. Las maestras dan todo, todas las herramientas para qué. Son 70 de matrícula y la mayoría está alfabetizado, así que... ¿Comen acá? O... Sí. Tenemos el desayuno, el almuerzo, que recién terminaron de almorzar, y después la merienda, y a las 4 de la tarde los retiran. Porque hay una familia que nos contó que la comida que comen en la escuela es la única comida en el día. ¿Pasa eso? Sí, pasa.
pasa, eso pasa. Los lunes o hoy martes es el día que se hace, nosotros le decimos comida de olla, que son los tallarines. No, es increíble, chicos, no queda nada, porque claro, estuvieron el fin de semana en casa y vienen con hambre. Y a veces se les da la merienda y si nos queda pan o nos quedan galletitas, se las damos para que lleven a la casa, porque sabemos que a la noche por ahí es un mate cocido con pan, si tienen pan. Sí, vos, me mato. No te vayas, no, vení, no te vayas. Vení. Son justo las 12, Walter. Deben estar por servir la comida en un ratito nada más. Ya estuvieron almorzando. Ah, ya comieron los chicos. Bueno, te iba a decir eso, si nos podíamos acercar para ver la olla, pero bueno, ya está, ya morfaron. Ya comieron tallarín. ¿Qué te pasa? ¿Qué sentís? No, es una impotencia del orto porque te nota el amor que le pones y los chicos no merecen pasar un fin de semana y que no tengan para comer. Si bien nos preocupan la familia, pero nos preocupan nuestros chicos acá. Nosotros nos preocupan acá nuestros chicos. O sea, porque al ser poquitos, y yo digo siempre somos una gran familia, nos conocemos y sabemos quién el fin de semana no comió o comió poco, quién sí comió, porque a veces, chicos, los más grandes se comen hasta 3 veces repiten la comida. El año pasado, los chiquitos que egresaron, teníamos 2, que era como que se llenaban la pancita para poder subsistir hasta el otro día. ¿Me entienden? O sea, es difícil. ¿Qué necesitan? Si pudieras pedir algo a la gente que está mirando. Mira, nos donaron calzado, porque también los días de lluvia, ¿qué sucede? No vienen porque tienen un solo par de zapatillas. Entonces, si entran entre el barro, que no por la quema por donde ustedes vinieron, sino por el camino alternativo que tenemos, se mojan las zapatillas y no tienen después por varios días zapatillas. Entonces, preferible que falten, le enviamos mediante WhatsApp actividades y que después cuando ya mejora, que vengan. Porque tienen un solo par de zapatillas. Quedan descalzos. Ropa de abrigo también nos dan y siempre repartimos, siempre damos. Todo lo que viene se da. La dirección de la escuela para que quien pueda venir a ayudar, a dar una mano. Es la calle 359, que está a 500 metros del basural, la escuela, y si no, la ruta 192. Son 70 chicos de qué edades. Y desde 6 años a 12, esa es nuestra matrícula. Vamos a cerrar el programa acá. Creo que el testimonio de Susana es el que termina de ponerle el moño a esta indignación que venimos sufriendo desde la mañana. ¿Tuvieron la posibilidad de ver allá lo que es el basural? Entramos y una persona del municipio nos vino a sacar porque decía que la gente que está viene a trabajar y que tienen un permiso para trabajar, para revolver la basura, algo del municipio. Y a nosotros que quisimos mostrar lo que estaba pasando, no nos dejaron. Extraña porque el municipio, al contrario, quiere que mostremos para poder que se haga esa reconversión, que se modifique esa situación. Es un lugar donde la gente que está trabajando, baños decentes, duchas, se va a trabajar de otra manera, no entre la basura. ¿Sabes lo que me quedé pensando esto? Que Susana no es solo la directora. Susana es directora, es psicóloga, es madre, es cocinera. El laburo que hace es... Yo te quería preguntar, Susana, lo último, no te molesto más, si los chicos tienen en cuenta de que hay otra vida. ¿Existe otro mundo en el cual todo esto es llena de indignación? No, creo que no. El año pasado, el anteaño, hicimos varias salidas educativas, pero hay muchos siempre para salir cuesta porque no hay dinero, no tienen dinero. Entonces hicimos una fiesta de fin de año, fuimos a la Ciudad de los Niños, después vamos al museo, se llama el Museo de los Excombatientes. O sea, hemos hecho salida. Este año no, porque queremos hacer, por ejemplo, para fin de año, para los chicos de sexto, pero no tienen dinero, no hay dinero. Vos no le podés sacar a los padres para ir a un lugar recreativo 5.000 pesos cuando para ellos 5.000 pesos es el pan, es la leche. Si alguien está mirando y pueda venir poner algo de dinero para que estos chicos puedan salir a conocer algo, puedan salir de esta realidad de vivir enfrente de un basural, sería genial. Cuando vos lo ves que salen, ¿de qué te llama la atención que se sorprenden de qué? Que para mí sería normal, ¿para ellos qué es raro? Todo. Ver edificios, una alegría. Ir en colectivo ya para ellos es llevar las cosas. Cuando fuimos a la Ciudad de los Niños, si estuvieran visto la felicidad, hasta los que son más terribles se portaban de maravilla. La felicidad que ellos tienen, la carita, no se paga con nada. Cerramos acá, Tommy. Impresionante. Gracias por haberme acompañado. Es una realidad argentina que muy poca gente muestra y ojalá que me llegue este video a mucha gente para cambiarle la vida, aunque sea a estos chicos y a las familias que viven alrededor. Y también gracias a Susana, que nos permitió entrar y contar y tener su testimonio en primera persona, que es quien más conoce lo que atraviesan todos los días los pibes que estudian acá en este lugar, que son más de 70, y que también de alguna forma se ve reflejado en cada uno de los testimonios que han visto durante la duración de este video. Así que bueno, gracias Susana, por favor. Gracias por todo.
Por favor, por nada. Gracias por la buena onda. Gracias a ustedes por comprometerse. Muchas gracias. Nos vemos en el próximo programa. Suscríbanse, toquen la campanita y pongan algún comentario, el que quieran. Hasta la próxima. Chao.